pero ya con el tiempo me he ido, pues, ¿no? Definitivamente ya no, porque eso también tienes que estar constantemente para poder Claro, y, practicarlo. y practicar. Pero yo mis respetos, ¿no? Mis respetos porque, y sí, la discriminación sí lo he visto en otras personas, pero tampoco, y a veces me duele eso porque las personas que en verdad sí tenemos familia en provincia, ¿no? Y que hablan, ¿no? Que he hecho la Aymara, nos duele, ¿no? Pero así a mí sí me da cólera cuando hay esa discriminación, porque sí ha pasado, he visto casos, ¿no? Pero ya uno, cuando ya una vez que vienes a Lima, ya vas cambiando tus raíces, ¿no? Claro, yo no pierdo mis raíces, mis padres son de allá, ¿no? Pero ya mis hijas, por ejemplo, mis hijas no son ya más limeñas, ¿no? Y porque sus padres no son de, o sea, no son de provincia, ¿no? Entonces ya ellos pues ya van perdiendo eso, ¿no? Y mis nietos, porque tengo nietas, ya nos desconocen, ¿no? O sea, si así va, ¿no? Se Va va, la va generación, ¿no? perdiendo fuerza, digamos. Va perdiendo su fuerza, ¿no? Pero yo siempre les hablo, ¿no? Les hablo, ¿no? Y yo, a raíz de la pandemia, he vuelto a retomar mucho lo que es el acercamiento con mi familia de allá. Entonces, nos comunicamos más, ¿no? Nos comunicamos más y estamos con esa sensación de ir a Puno, o sea, de ir a conocer mis raíces realmente. Y lo tengo que hacer, lo tengo que hacer, porque es muy distinto lo que ellos hablan, lo que ellos se visten, lo que ellos comen, ¿no? Porque ellos me mandan encomienda el chuño, las habas, la quinoa, ¿no? Que es mucho más natural de allá, ¿no? Entonces, y que acá en mi casa no les gusta el chuño, comen quinoa, pero poco, ¿no? Y no saben comer eso. Entonces, es nuestra raíz y debemos retomarla, ¿no? Yo me he puesto a pensar, digo, es mi raíz de mis padres y tengo que volver a retomar y de esa manera también recordarlos a ellos, ¿no? Porque en realidad es eso, ¿no? Pero, y bueno, así diferentes cosas, pues yo mis respetos a las personas que saben hablar el quechua, la aymara, ¿no? Qué rico, ¿no? ¿no? Y que yo pienso también que eso debería retomar en las escuelas, en los colegios, ¿no? Y mire, yo tengo una hija de secundaria, que este año termina, y ella, la profesora que tiene en secundaria les ha enseñado, hay un curso, que el himno nacional en quechua. Mira, qué bonito. Y mi hija, bueno, su aula, se han aprendido el himno nacional en quechua. Y han formado cada grupo que ellos han ido a enseñar a otros grados menores el himno en quechua. Entonces mi hija se ha aprendido eso y les ha enseñado, ¿no? Y los chicos aprenden mucho más rápido, mucho más rápido. Y yo digo, wow, que sí. Y entonces me dice, sí, mamá, es rápido aprender, si no es el constante de estar, ¿no? Y qué bien por esta escuela, ¿no? Que incentiva eso, ¿no? De conocer nuestras raíces, ¿no? Entonces, la diferente manera de comunicarse, ¿no? Entonces le digo, no debemos perder porque realmente la nacionalidad peruana, el peruano en realidad, pues tenemos esa mística, ¿no? De nuestras raíces, ¿no? Que son de provincia, ¿no? Diferentes lenguas, ¿no? Como el aymara, el quechua, ¿no? Y como la forma que hablan en Piura, como usted hizo el dino. Y yo he utilizado porque yo trabajé cuando era joven con gente piurana y su forma hasta de cocinar, ¿no? Y la forma de hablar, ¿no? Y utilizan mucho la palabra di porque se me pegó a mí un buen tiempo la palabra di y ya después ya no estuve constante con ellos, lo dejé esa palabra, pero sí se te pega, ¿no? Entonces rico, ¿no? Tenemos una diversidad de la cultura, del lenguaje, ¿no? Claro, sí, esa es la riqueza, o sea, es una dificultad, sí, pero también tenemos que ver cómo superar esa dificultad, ¿no? Y eso, ¿de dónde partiría? Ese deseo de superar esa dificultad. Contexto, del contexto, también yo creo que es la manera de sensibilizarnos, ¿no? De conocer, ¿no?
tener conocimiento de las raíces, ¿no? Claro, Es, o sea, creo y que, parte del contexto familiar, ¿no? Porque claro, como en tu caso tienes ese deseo de que tus hijas también conozcan y de repente hasta alguna pueda aprender también el aymara, el quechua, ¿no? Entonces parte desde el contexto familiar que nosotros como padres también pues demos a conocer a nuestros hijos de esas diversidades, ¿no? Y no plantearlo como una forma de discriminación, sino al contrario, como una oportunidad de aprendizaje, ¿no? Entonces yo les propongo que de repente imaginen en este momento que están en su aula, ¿no? Con sus niños y en esta aula ustedes van a recibir a niños que vienen del norte del Perú, ¿no? Niños que vienen de Puno, niños que vienen de repente de Madre de Dios, ¿no? De cualquier otro lugar de la selva. Inclusive vienen niños de Venezuela ahora, que también consideran, ¿no? Como parte de nuestra cultura ya, ¿no? La influencia en realidad el Perú ha sido un país con mucha influencia también extranjera, ¿no? Con el tema de las migraciones hace muchos años y actualmente también. Entonces, en su aula, imagínense que tienen niños de diferentes contextos familiares, ¿no? Con diferentes formas de expresarse. De repente pueden todos hablar castellano, pero tienen estas formas de expresarse, ¿no? Estas formas de expresarse, diferentes entre comillas. Eh, ¿Ustedes cómo harían? ¿Cómo haría en este caso con estos niños? ¿Los corregiría? ¿Cómo tratarían ustedes este contexto de su aula, en la escuela? ¿Alguien que me quiera responder? Miss, de repente, si tengo un niño, por decir, del norte, tuve un tiempo, el anteaño pasado, un niñito así como usted dice, ¿no? Que cada palabra que hacía decía, di, Miss, y a mí se me pegó rápido y aparte que me gustaba la forma que hablaba el pequeño, ¿no? Y de esa misma manera le hablaba yo, interactuaba con él, con su di. Entonces, él se sentía parte de mí, como que sabía que yo le podía entender todo lo que me quería decir, no solo por pronunciar esa palabrita, su di. ¿Mm? Entonces, yo creo que de esa manera, para que ellos se puedan sentirse cómodos, ¿no? Interactuar con ellos a su modo, a su manera de ellos. Pues eso es lo que hacía con él, ¿no? Miss, voy a ir al baño, di si me diste permiso, di, decía, y sí, pues sí, vamos, di, le decía así, y nos íbamos, entonces se sentía parte mío y él también, y sentía esa confianza conmigo y hablaba, pues no sin temor a nada y no decía, ¿por qué voy a decir di? Nada, y el resto también lo veía normal. Él habla así, entonces yo también interactúo así con él, entonces lo veíamos normal, ¿no? Nada raro. Claro, claro. Eh, y qué rico es eso, ¿no? O sea, no entrar en ese juego o en esa decisión de querer corregir, entre comillas, ¿no? Corregir algo que viene con ellos, ¿no? Y que mucho mejor es reconocerlos, ¿no? Valorarlos y que se convierta en una oportunidad de aprendizaje en el aula también. ¿Por qué por qué se expresa así? Porque viene de tal lugar, su familia es de tal lugar y en este lugar se expresan de esa manera, ¿no? Entonces, esa es un poco la actitud. ¿Alguien más que quisiera compartir alguna experiencia o que le haya pasado, pero en todo caso, imaginando este contexto escolar, con los padres inclusive también, ¿no? Porque nosotros interactuamos con las familias, con los padres de familia. No se peleen, chicas, todas podemos hablar.
Bien, entonces eso básicamente, ¿no? Resaltar que cuando se dan estas situaciones dentro del contexto escolar, donde tenemos o recibimos niños de diferentes contextos familiares, es reconocer y validar y valorar todas las características o toda la riqueza con la que vienen, ¿no? Su forma de hablar, sus expresiones, sus costumbres y poder hacer dentro del aula una especie de red en el que cada uno comparte estas experiencias, ¿no? Y donde nosotros nos involucramos como docentes, no los dejamos, no somos los que corregimos, ¿no? Y que yo tengo la forma estándar correcta de hablar y todos tienen que hablar y corregirse y hablar como yo, ¿no? Sino al contrario, consolidar todas estas experiencias y hacer dentro del aula una oportunidad para poder aprender más. Y también resaltar el tema del respeto, ¿no? Del respeto al otro, inclusive también dentro de los padres de familia, que se pueda fortalecer el tema del respeto, ¿no? Hay muchos que inclusive se burlan, ¿no? O corrigen, ay, así no se dice, ¿no? Los corrigen a las personas. Entonces, si yo quiero imponer mi forma de hablar como la estándar o la correcta, estaría cometiendo un gran error, ¿no? Tendría que, imagínate, pasarme la vida corrigiendo y que todos hablen como yo creo que es lo correcto y desconocería estas riquezas con las que cada uno de los niños, en este caso, llega a la escuela, ¿no? Bien. Vamos a ver un pequeño video. Lo voy a mandar también al grupo por si hay dificultades para poder escucharlo aquí. Ya lo mandé también al grupo. Y sí les voy a pedir, por favor, que me avisen si lo están viendo. Mi, sí se puede visualizar, pero no tiene audio. Gracias. No se escucha a mí. Nada, Miss, no tiene audio. ¿No se escucha? No, no se escucha, Miss. Chicas, lo he mandado también al grupo de WhatsApp para que lo puedan seguir también desde ahí, porque no sé qué problema hay aquí, siempre tengo esa dificultad para escuchar los videos. Mm. Voy a buscarlo aquí entonces. A ver si de aquí se escucha. Estación.
Bien, y aquí yo quiero resaltar el tema del uso de los cuentos, ¿no? Cómo a través de los cuentos y compartir historias podemos realizar, como dice el ponente, el niño puede enriquecer su vocabulario, eh, puede aprender también de otras culturas, de otras, ¿no? De otras palabras, ¿no? En este caso, ya que mencionábamos esta variedad de contextos familiares que recibimos en la escuela, ¿no? ¿A ustedes qué les ha parecido, sobre todo el tema de la presentación del cuento, que varias me han enviado? ¿Cómo han vivido esta parte del cuento, de la selección de cuentos para los niños? ¿Me escucharon, chicas? ¿Me escuchan? Sí, Miss, sí. A ver, ¿qué opinan de lo que menciona lo que se menciona en el video? Miss, que es muy cierto, ¿no? Que mientras nosotros les vamos leyendo el cuento o historia a los niños, es bueno que ellos interactúen en el momento, ¿no? Estar preguntándoles cómo es, cómo fue, o qué podría ser, de repente darle un final diferente ya con ayuda de ellos, del cuento mismo que le estamos leyendo. Ujú. Y con respecto al cuento que yo le mandé, es un cuento creado, hemos creado con mi hijita, le puedo decir. Mi hijita tiene 6 años y de hecho que ha aportado sus ideas, ¿no? Se ha sentado a mi costado mientras estoy en la laptop y le digo, pero Ani, por acá. Entonces hasta el título le hemos cambiado. ¿Cómo se puede llamar la niña? Ella me ayudó a escoger el nombre de la niña. ¿A quién le van a cuidar? Al cóndor. Entonces el cóndor es parte de Perú, es un ave que representa al Perú, ella también supo entender en el momento, ¿no? Cosa que no sabía, ¿no? No entendía. El cóndor, ¿por qué? Pero por esto, entonces le iba explicando. Y aprendió, ¿no? A cuidar la naturaleza, a cuidar las aves que están en peligro de extinción, ¿no? De nuestro Perú. Entonces, por ese lado le he hecho participar a ella, me ha ayudado a poner el nombre, como le vuelvo a decir, a la niña del cuento, ¿no? Entonces, es bueno eso, y yo dije, wow, entonces si con ella pude hacerlo, pude hacer este cuento entonces con mis niños, y es más, a mis niños igual les he compartido, ¿no? Ese cuento, y preguntándoles las mismas preguntas que le hacía a mi hijita, ¿no? Entonces les pregunto, ellos igual han estado interactuando, se les quedó también que el cóndor es majestuoso, que hay que cuidar a las aves. Ahí mismo entramos a cuidar el medio ambiente, a cuidar la naturaleza, el río, no contaminar. Entonces ya generalizó todo el cuidado de nuestro alrededor, ¿no? Ujú. Entonces es eso, compartir historias o cuentos con los niños es hacerles interactuar también a ellos mismos, para darles un final feliz o triste, pero ya con ayuda de ellos, ¿no? Y así se les queda más en la Claro. memoria de cada uno. Y ahí estamos hablando de, al realizar un cuento con ellos, es como a trabajar toda la producción de un texto, ¿no? Que es algo que lo vamos a ver también más adelante. Y aquí es básicamente resaltar también el hecho de cómo seleccionamos un cuento para ellos, ¿no? ¿Qué tenemos que tener en cuenta para poder llevar un cuento y compartirlo con ellos? En esta selección que ustedes han hecho o creación, ¿qué criterios han tomado en cuenta para poder elaborar estas historias? ¿Cómo han hecho? Como ya nos comentó Yurfa, ella lo compartió con su hijita y me imagino que le fue haciendo preguntas, ¿no? Pensó en la edad también, de repente, de sus niños. ¿Qué otro proceso siguieron
al momento de elaborar su historia o de seleccionar su historia. ¿Nadie más quiere compartir esa experiencia? Bueno, yo les voy a comentar que... ¿Me escuchan? Creo que me congelé. No, sí, Sí. se les escucha. ¿Sí? Y ¿Me no le escuché congelé? bien la pregunta. Ah, les decía que, ¿qué criterios? No, yo sí, creo que me he congelado, no me veo. A ver ahí, si me escuchan. Ya, les decía que, ¿qué criterios han tenido ustedes para seleccionar el cuento o los cuentos para sus niños? ¿Qué criterios han tenido en cuenta? Mm, ¿Podrías, Bueno, para mí, ya, conteste, Elisa, mejor. que sea, pues el cuento que sea algo que le llame la atención, ¿no? Ujú. Y que utilice, eh, que los personajes sean llamativos, eh, que a la vez les impresione, ¿no? Eh, eso y después que sea didáctico también ¿Que sea muy extenso por, o que sea algo corto? corto. Ujú. Considerando la edad de los niños, ¿no? Sí, porque, ejemplo, yo hice un cuentito, ahí en la cuna donde trabajo de 2 años, de un pececito. Entonces, en el momento que yo estaba contando el pececito, un niño corrió y se trajo el pescado. Y dice, este es Flynn, digo. Entonces, eran 7 que estaban sentaditos, solo estuvieron 7 minutos, ya uno se iba yendo. 10 minutos, ya me quedé con 2. Después me quedé sin nadie. Y eso que le mínimo, y yo le digo, a la Miss le digo, cuando digo colorín colorado, ¿este cuento se ha acabado? Y todos dicen, se ha acabado. Y le digo, Miss, ¿es así? Le digo así, sí, es que así es de 2 años, no están mucho tiempo con Sama escuchando. Ellos son así, es autónomo, me dice, si desean escuchan, si no, no. Así compartí un cuentito, Miss, en vivo lo hice. Claro, y cómo su nivel de atención es muy corto, pues, ¿no? Sí, bajo. Y si no les llama la atención o no, el cuento no está relacionado con una vivencia de ellos, una experiencia de ellos, no les llama la atención definitivamente, ¿no? Entonces, uno de los criterios que hay que tomar en cuenta es considerar que la historia esté muy relacionada a las vivencias que ellos están pasando, ¿no? Por ejemplo, si están en el proceso de dejar el pañal, ¿no? Se podría crear una historia de un personaje que vive lo que él está pasando, ¿no? Después hay etapas en las que los niños tienen miedos, por ejemplo. Hay etapas en que, o también hay situaciones en que los niños reciben a un hermanito, ¿no? La mamá está embarazada y reciben al hermano. También hay etapas en las que los niños a esa edad sobre todo no comparten, ¿no? O no quieren dejar su juguete y es normal. Eh,
dejar que viva ese proceso en el que él pueda compartir su juguete, ¿no? O intercambiar inclusive juguetes con otro compañero. También hay la etapa en la que dice no constantemente, todo es no. Y hay historias así ya. Yo les comento, a ver, voy a buscar aquí. No sé si han escuchado los cuentos de Federico. No, Miss. Voy a buscar el cuento de Federico. Y lo voy a ver, lo voy a compartir, espero que lo puedan escuchar, pero lo voy a, si no, también compartir en el WhatsApp. No sé si lo pudieron leer. Esos son los cuentos de Federico, ¿no? ¿Qué les pareció? Bonito, Miss. Muy aparte de eso, se ve pocas letras y más imágenes para que ellos puedan entender. Así No, es, ¿no? Ujú. Entonces, para poder trabajar un cuento para los niños, esto es tomar en cuenta lo que ustedes mencionan, ¿no? Mira, ustedes ahorita se han dado cuenta. Las imágenes grandes, menos letras, que responda a esas características que ellos van viviendo. También es importante que sean cuentos rítmicos también. No sé si ustedes han escuchado algunos cuentos. Por ejemplo, en este cuento al final, cuando dice las olas, algo del agua viene y se va, viene y lo moja, ¿no? Y lo repite, ¿no? Como 2, 3 veces. Entonces es algo rítmico también. Y bueno, entonces, así ustedes pueden buscar estos cuentos de Federico en internet y los pueden elaborar para sus niños, que son bastante cortitos y les va a llamar la atención precisamente porque son situaciones que ellos están viviendo, ¿no? Entonces de repente ya no se van a ir como nos comentaban ahí nuestra compañera de que terminó el cuento y ya no estaba ninguno, ¿no? Entonces, esos son los criterios principales para poder considerar
estas historias o cuentos para nuestros niños, ¿no? Bien, entonces, no sé si tienen alguna pregunta o alguna inquietud hasta el momento o por el momento. Le consulto, los cuentos que nos ha dejado nosotros, ¿es para hacerlo así, con figuras? Porque yo le he hecho pura letras, Miss. Pueden hacerlo con letras, claro, incluir sus figuritas, ¿no? No es la elaboración para los niños, ¿no? Sino yo quería ver la historia y ustedes puedan luego tomarlos o compartirlos para poder tener varios temas o varias historias para contar a nuestros niños, ¿no? Que ya lo elaborarían así. Pero como les digo, o sea, traten de hacerlos cortos, precisos, no tan extensos, ¿no? Claro que son también para niños más grandes también. Hay que tomar en cuenta la edad, por eso les decía, ¿no? Ahí en el cuento me tienen que poner para qué edad está destinada también. Ah, ya, Miss, voy a corregir entonces. Sí. Ya lo voy a poner, voy a habilitar para que los puedan colgar en la plataforma. Las que ya los he revisado, también los voy a pasar ahí las indicaciones, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta? Miss, pero denos tiempo porque tenemos muchas tareas. ¿Cuánto tiempo? Porque esta tarea la dejé hace tiempo. No tiempo, Elisa. Las chicas Ya. también necesitan tiempo. Chicas, digan. La idea es que lo cumplan, pues, o sea, yo les puedo dar hasta la siguiente semana, pero tienen que ya, pues a estas alturas ya todas han debido ya elaborar su cuento solo para que esté listo de presentarlo, ¿no? Entonces, para la siguiente semana, o sea, el 15 hasta el 22, una semana. Igual la línea de tiempo también la deben cargar ahí en la plataforma. ¿Miss, solamente tenemos 2 tareas o...? Sí, conmigo tienen esas dos tareas. Ya saben, la línea de tiempo, los cuentos, no dejen que se les junte porque ya tenemos pendiente también recuperar tienen también su exposición, ¿no? La que han hecho ya anterior, que han presentado. Y creo que tenemos una recuperación de clase también pendiente, me parece que sí. Tendremos que coordinar para recuperar esa clase lo antes posible. Ya, Miss. Como el próximo jueves no tenemos clase, ese jueves podemos programar la recuperación y la presentación de sus cuentos, ¿le parece? ¿Y a qué hora sería, Miss? Entonces, a ustedes díganme, ¿está bien a las 9 o más temprano? Miss, ¿qué A le las parece 6 a de tu la grupo? tarde. ¿Perdón? Ay, perdón. A las 6 de la tarde estaría bien, Miss, pero sería cuestión de coordinar con todas las chicas, ¿no? Para que ellos también puedan ver su tiempo. Sí, sí, por eso, o sea, depende de ustedes. En el grupo, en todo caso, organícense y me dicen a qué hora. Ajá, mejor sería, Miss. ¿Ya? Coordinamos Entonces, con todos y le pasamos a usted el sí, horario. pero quedemos en el próximo jueves para que ya no se nos postergue más tiempo. El próximo jueves Gracias. y la hora estaría pendiente con ustedes. Miss, eso es la línea del tiempo y los cuentos, se tendría que subir a la plataforma porque ahí no está habilitada, ¿no? Sí, también la voy a habilitar para que ustedes puedan cargar. Ahorita lo voy a hacer antes de cerrar esto. Ya, Miss. Ujú. Ya, y ahí voy a poner las fechas también.
La línea de tiempo ya se supone que lo trabajamos eso en clase, en esa misma clase, solo quedó pendiente que puedan corregir algunas cosas, ¿no? Incluir otras, entonces ahí esa ya debe estar para cargar, me imagino, ¿no? Bien, entonces, si no hay ninguna otra pregunta, chicas. Miss Mónica, disculpe, sobre la línea de tiempo, Miss, yo ese día yo me fui, mi internet me botó y no entendí muy bien. ¿De qué se trata? Porque los cuentos yo ya se los mandé ya a usted, a su personal, solo me falta subirlo a la plataforma. ¿Sobre qué era la línea de tiempo, Miss? Ya, sobre la línea del tiempo, sobre las etapas de desarrollo del lenguaje. Ese día tratamos la clase, que debe estar grabada también y ya está colgada para que puedan, igual voy a colgar el PPT y puedan revisar ahí las etapas de desarrollo y tenían que poner en una línea de tiempo cómo se daban, cómo se presentaban estas etapas, ¿no? Las edades, qué características tienen, se dan en este proceso de desarrollo. Ya, hacer la línea de tiempo sobre eso, sobre ese Ah, tema. sí, sobre el tema de etapas del desarrollo. ¿Está, Miss, ya también en la plataforma de esos PPTs? Sí, ahorita voy a cargar todo el material que ya lo tengo acá para poder cargarlo y lo puedan visualizar. Ya, Miss, muchas gracias. Ujú. Gracias a ustedes más bien. ¿No hay ninguna otra pregunta? No, Miss. Bien, chicas. Entonces, revisen por favor la plataforma y carguen sus materiales lo antes posible. Ya, Miss, Ok, está bien. Miss. Bien, entonces muchas gracias, cuídense mucho, buenas noches y ya a descansar. Ay, sí, Miss. Chao, Miss, cuídense. Cuídense, nos vemos. Chao, Miss. Hasta la Ya, próxima, hasta cuídense. luego, buenas noches. Hasta el próximo jueves.
Se ve muy padre. Incluso vamos a